Pasa a vosotros, queridos hermanos, con la alegría de siempre poder estar en esta exposición nueva de la materia de homilética, el cual tengo el gusto de hacer otro ejercicio más sobre las exposiciones narrativas. Y en esta ocasión, pues, vamos a reflexionar en un pasaje muy interesante del Evangelio de Marcos. Y quiero compartirles, hermanos, que hace algunos años, en experiencia de un sobrino mío de escasos 6, 7 años, cuando tiene toda la intención, el gusto por hacer muchas cosas, entre ellos, pues bueno, estaba disfrutando sus estudios, aprendiendo a escribir, pero lo que nos llamaba la atención a nosotros es que era un niño muy servicial. Siempre andaba ayudando ahí en el templo, especialmente cuando comíamos. Él andaba preparando las mesas, trayendo las sillas por aquí, por allá, acomodándola. Y al terminar siempre andaba con su bolsa de plástico recolectando y poniendo en su lugar la basura. Pues bueno, este pequeño llamado Derek, porque se llama Derek, es un sobrino que aprecio mucho y nosotros le decíamos que él era el director de servicio. Y luego también le pusieron el título de director de comunión, porque este niño era tan gentil, que propiciaba momentos muy bonitos. Pero en una ocasión, hermanos, lo que pasó con Derek es que tuvo un accidente jugando fútbol. Pues bueno, no se lastimó del pie, pero sí se lastimó de su brazo. Se fracturó. Y en una ocasión que tuvimos la oportunidad de visitarlo, no como familia, sino como pastor, porque tenía la intención precisamente de acompañarlo, de orar por él. Y algo que, le pregunté yo, Derek, ¿con qué mano escribes? Y él dijo, pues con esta, con la derecha. Era precisamente la que se había fracturado. Y pues bueno, me dio tristeza y le acompañé en ese momento, haciéndole ver mi preocupación. Y me puse a pensar cómo las personas, porque gracias a Dios ahorita no he tenido esa experiencia de haberme fracturado o paralizado una mano. Pero a la experiencia de Derek, pues tenía que ver, hermanos, en un proceso de por lo menos 60, 90 días con su mano entablillada para que no la moviera, para que sus huesos sanaran correctamente. Y pues bueno, me llevó a pensar cómo siendo un niño tiene afectaciones. Imagínense más si una persona adulta que espera estar bien en todo su cuerpo para desarrollar los trabajos. Es una persona que está con la responsabilidad de llevar sustento, de trabajar cada día. Y me llevó a la reflexión sobre un pasaje, hermanos, muy importante, interesante, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Quiero pedirles, por favor, que puedan tomar o escuchar más bien mi lectura, que dice así: Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte de pie, ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue
restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, nos encontramos con la experiencia de un hombre en estas condiciones de tener una mano paralizada. La escritura, el Evangelio dice ahí que que era un hombre de la mano seca, y bien todo esto que podemos instruir, que pues tenía su mano paralizada. Podemos ver, hermanos, que este caso pudiera ser no necesariamente que haya nacido en esa condición, pudiera ser que sí, pero también hay la posibilidad de que haya sido por alguna cuestión de algún accidente. Y este hombre, hermanos, se encuentra en la sinagoga, en un lugar donde él pudiera esperar la sanidad, pudiera esperar la ayuda de los demás. Y este hombre está ahí no pidiendo dinero, al menos no es lo que la escritura refiere. Yo creo que con una conciencia de quién iba a estar ahí, este es Jesús. Y él está con toda la esperanza de poder recibir la sanidad. Y yo no sé si era diestro o si era zurdo, como el caso de Derek era diestro. Y pues esa mano la tenía este hombre inhabilitada, y por consiguiente, con lo que hemos reflexionado, en una condición así, pues un hombre, hermanos, no puede trabajar, no puede llevar el sustento. Y lo que se observa ahí es que él no está ahí para pedir el apoyo económico, sino más bien para recibir la sanidad, porque sabe que Jesús está en ese lugar y tiene toda la esperanza, esperando que sus huesos, que en su mano les sea restaurada. No tiene otra cosa más que esperar en Jesús. Y vale la pena considerar que este hombre, hermanos, no está, al menos no refiere ahí en el texto, si a él le importa el día que es. Lo que vamos a ver más adelante es que el día parece que es importante, pero este hombre al menos no tiene eso en su mente. Lo único que él espera es la sanidad de su mano. Lo único que él espera es poder reactivar su vida laboral y algo que le ayude, hermanos, a sostener a su familia. Encontramos en este relato también a los líderes, a los fariseos, y más bien puedo identificarlos como acusadores, porque el relato lo que está haciendo ver, dice que estos hombres son una representación del Sanedrín. Son como un comité enviados, hermanos, que están en primera fila para ver quién es el que expone allí en la sinagoga. Están atentos para oír qué cosas está diciendo el que está enseñando. Y en este caso ellos están atentos solamente para escuchar lo que el Maestro Jesús va a decir y hacer al respecto. Son hombres que les importa mucho lo que se enseña en la sinagoga, no sea que la doctrina que ahí se explique, se enseñe, haga poner de cabeza al pueblo. Y algo importante que sucede aquí y que con Jesús no es la excepción, porque están listos para captar cualquier movimiento, cualquier palabra que pudiera decir Jesús y con ello acusarlo. Son quienes tienen conceptos, quienes tienen prácticas que son medibles, que están muy cuidadosamente
no sé, guiadas o más bien comparadas si está bien o no están de acuerdo a la ley que ellos cuidan. Les importan más las formas que las necesidades mismas y no son capaces de observar a un hombre que está ahí. O quizás sí lo están observando, pero les está importando más sus leyes, sus costumbres. Pero hay un hombre con tanta necesidad, un hombre que espera misericordia, un hombre que espera ser objeto de la solidaridad de estos hombres importantes. Fíjense que hay algunos aspectos importantes que me gustaría que considerásemos, y esto es que estos líderes eran tan rígidos, hermanos, tan rígidos en sus conceptos y en sus formas de actuar, que deseaban ellos estar siempre al margen de la ley. Y eran tan a veces fríos, porque se dice mucho que bien pudieran ayudar a una persona, más bien a una mujer que estuviese en proceso de dar a luz. Pudieran ser que a esta mujer se le ayude y no habría problema. Sí, que eso no sea considerado como transgresión de la ley. Si había un accidente, si se caía un edificio, una casa y se quedaba ahí un hombre atrapado, si era en sábado, lo más que podían hacer es sacar un pedazo de escombro, un segundo quizá, donde sea suficiente para observar en qué condiciones estaba el hombre. Si estaba vivo, pues lo rescataban hasta donde podía ser al menos sacado entre los escombros, pero era todo lo que podían hacer. Si al mover ese escombro observaban que este hombre ya estaba muerto, lo dejaban ahí hasta el siguiente día. Nos damos cuenta que tenían una forma de ser fría, y tanto porque importaba más la ley y las formas que la solidaridad, que la misericordia, que la bondad, que hacer el bien a la persona que estuviese en una situación de desventaja. Esto hacía, hermanos, que estos hombres pudieran notarse su postura tan contraria a Jesús, una actitud tan diferente de Jesús. Y refiero a esto, hermanos, porque tenemos a un maestro, a un Jesús sensible, lo contrario, obviamente, a estas personas. Un hombre, hermanos, que ha tenido a bien ignorar y no poner en primer lugar quizá los riesgos que pudiera estar pasando, porque ya de por sí estos líderes lo que hicieron al final, o lo que refiere, es que hicieron una alianza con los herodianos. Estos herodianos son las personas o personajes que están cerca de Herodes. Son influyentes, que no tienen mucha relación con los fariseos, pero en esta ocasión, por causa de Jesús, han sido capaces de hacer alianza. ¿Para qué? Dice el texto al final, para destruir a Jesús. Pero el maestro, en su forma de ser, no le está importando esta alianza. Sabe que corre riesgos, pero a él le interesa corregir una actitud social. A Jesús le interesa corregir esas concepciones equivocadas de la ley, esas interpretaciones que no cumplen su propósito para hacer el bien a los demás. Y vemos a un Jesús, hermanos, que se para en la sinagoga para que, a pesar de los riesgos y los peligros, Él pueda explicar y pueda interpretar de una manera correcta sobre la ley. El acto
siguiente, por lo que el acto siguiente, hermanos, tiene que ver con llamar al hombre y pasarlo hasta mero al frente. Es decir, a la vista de todos. Lo que va a hacer, todos lo tienen que saber, todos lo tienen que ver. Y lo primero que hace no es dirigir sus palabras a este hombre. Lo que hace es dirigir primero sus palabras a esos líderes que dijimos están solamente esperando para ver qué hace y qué dice. Son a ellos los que les habla y les hace dos preguntas desafiantes, al menos para su forma de ser, para su forma de pensar, y en el que estos líderes no van a tener alternativa, no van a tener opción para ver si lo que ellos hacen y piensan es correcto. Van a ser confrontados y Jesús les dice a ellos, ¿es lícito que en los días de reposo hacer el bien o el mal? Simplemente salvar la vida o quitarla. Pero dice la Escritura que ellos callaban y había la expresión de Jesús, una expresión de enojo, pero también una expresión de tristeza por lo que tenían en su corazón estos hombres. Había algo que le preocupaba, había conductas, había actitudes, había conceptos que corregir, pero veía una posibilidad muy lejana. Y es por eso que los cuestiona con estas dos preguntas, para evidenciar que su forma de ser y de actuar ante la sociedad, ante las personas, ante este hombre, que actúan con una frialdad, con una falta de sensibilidad. Y bueno, están estos hombres aquí y lo que pueden hacer es ver cómo el maestro le dice al hombre, extiende tu mano. Y cuando este hombre extendió su mano, le fue restaurada. Qué precioso, qué extraordinario debió de haber sido ese momento. Cómo Jesús, no importándole las consecuencias y con una intención de compasión para hacer el bien, y no le importó si era sábado o si era algún otro día, pero en este caso el hecho que hiciera ese bien en sábado traería consecuencias. Pero ahí estaba la enseñanza, hermanos, de Jesús, de poder hacer el bien y tener un concepto correcto hacia ayudar a las personas, hacia cómo conducirse en este día que se considera como día del Señor. Jesús los confrontó, Jesús los orilló a afirmar que era aceptable hacer una buena obra en este día, que era inaceptable y reprobable seguir con un corazón duro, insensible, no dispuesto para ayudar a las personas, y esa pregunta de salvar, de dar la vida o quitarla, es un llamado que estos líderes se quedaron con estas preguntas, con estos desafíos, que más bien no quisieron escuchar, y al final tuvieron esa alianza. Hermanos, este hombre considerado con la mano seca, con la mano paralizada, bien puede ser una representación de lo que es una sociedad olvidada, con una sociedad que pudiera ser ignorada, con una sociedad que puede ser puesta en segundo o en tercer lugar entre las prioridades que marca la sociedad. Porque están primero las formas, las tradiciones, las percepciones de interpretar lo que es moralmente o de acuerdo a la ley bien. Lo que puede estar correcto viéndolo con estos lentes. Pero mientras tanto, aquellos que son marginados,
aquellos que están aislados, que no los toman en cuenta, son parte de una representación con este hombre. Y Jesús ha hecho ver, hermanos, que estas personas deben tener el primer lugar. Que así como, estos hombres fueron desafiados, estos líderes, en la actualidad pudiera ser que exista una sociedad que esté siendo insensible ante las necesidades de las personas. ¿Y cuántas pudiesen haber? Nos los topamos en muchos lugares, en muchas circunstancias, y los hay. Y también existen muchas leyes que nos rigen como para que tengamos como sociedad, hermanos, que seamos personas, que tengamos una sociedad justa. Pero parece ser que esto no es suficiente. Parece que es necesario tomar actitudes, pensamientos y formas y ver con los lentes, con los ojos de Jesús, con su corazón, para ser compasivos y sensibles para el que vemos ahí en las calles con esta necesidad también. Mis hermanos, algunas veces pudiera ser que el creyente, no solo la sociedad, pudiera ser que los creyentes mismos sean insensibles ante las personas con este tipo de necesidades, en donde están de por medio sus familias, donde puede ser posible que nosotros podamos ayudar, y en muchas de esas ocasiones no lo hacemos. Será un momento de reflexionar que el creyente de hoy tiene que cambiar sus prácticas que muestran a veces corazones fríos, corazones insensibles, que no brindan, que no son solidarios con las personas más vulnerables. Una enseñanza que el día de hoy nos hace ver que como sociedad, que como creyentes quizá de una manera más específica, somos llamados a tener el sentir y el actuar de Jesús para cuidar de la sociedad, de esas personas que quizás son cercanas a nosotros, quizás no lo son, que pudieran ser desconocidos, pero que son los candidatos para que nosotros veamos en quién podemos manifestar nuestro corazón compasivo. Deseo que el Señor nos bendiga, que el Señor nos sensibilice para que podamos cada día ser como Jesús, compasivos. Y aún a pesar a veces de los riesgos, a pesar de las estructuras, aquellos que pudieran criticarnos, aquella que quizá pudiera hacernos un juicio, nosotros tengamos por más importante bendecir la vida de las personas. Deseo que el Señor te bendiga. Paz a ti.